Hola, hola. Bienvenidos a esta presentación del movimiento Wake, la profundidad del agua, que se llama así porque precisamente es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dar ese clavado a las profundidades de este elemento vital el día de hoy. Entonces les agradezco por estar aquí, les agradezco por su puntualidad. A quienes están aquí conmigo, gracias, les agradezco por su curiosidad, a quienes estén viendo grabado, por esa intriga por conocer este elemento que nos da vida a más totalidad, porque sí se puede y es lo que estamos empezando a hacer ahora. Mi nombre es Iliana y soy parte de este movimiento Wake Water Co, que lo que hace es que protege el agua. Nosotros somos protectores del agua, cuidamos el elemento vital que todo ser vivo requiere y traemos conciencia a lo que es el agua viva, que es otra cosa. No toda el agua es igual y no lo hemos visto hasta ahora. Entonces, traemos conciencia a lo que es el agua viva, cómo impacta esto a nuestro cuerpo, compartimos la mejor opción que es Agua Kangen, porque este movimiento precisamente nace de un equipo de distribuidores de Agua Kangen que tanto despertó al agua por la ciencia de esta agua que empezó a evolucionar a algo más grande y a dar difusión a este despertar de conciencia que nos proporciona el agua. Porque eso es lo que decimos, wake up to water, wake up to yourself. Cuando despiertas al agua, despiertas a ti mismo, porque nosotros somos agua. Y el agua nos da ese reflejo, es ese espejo transparente como el agua que nos permite despertar a nosotros mismos, que nos refleja esas profundidades de lo que somos. Estas son nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Yo estoy como Agua y Despertar en Instagram, por ahí con mucho gusto me pueden contactar, pueden seguirme, podemos conectar. Y ahora sí, para entrar en materia. El agua es nuestra fuerza vital. ¿Qué significa afirmar esto? Porque no es cualquier afirmación. ¿Qué significa decir, wow, sí es cierto, o sea, todo lo que tenga vida tiene agua? El cuerpo humano es más de 70% agua. Y no es coincidencia que la tierra misma también es más de 70% agua. El agua es lo que distingue a un ser vivo y empieza a ser muy evidente cuando conectamos todas las piezas de si es cierto, nosotros necesitamos agua, las plantas necesitan agua, los animales, los lugares del mundo que tienen más vida, que tienen más vegetación, por ejemplo, rainforest, ¿verdad? La selva, que donde hay lluvia constantemente, hay más vegetación, hay más vitalidad, hay más especies. En cambio, en el desierto, donde hay menos agua, hay menos vida también. Hay menos especies que estén habilitadas para poder vivir así. Incluso estas especies no es que no necesiten agua, es que pueden sobrevivir más tiempo alojándola, como los camellos, como los cactus. Entonces empezamos a ver, wow, sí es cierto, donde hay agua hay vida. Un bebé cuando acaba de nacer es un porcentaje de agua más alto. Luego, poco a poco empieza a crecer y cuando envejecemos, nuestro porcentaje de agua es menor. Y es donde empezamos a ser más propensos a la enfermedad. ¿Qué nos comunica eso? El agua es la base de la vida. El agua es nuestra fuerza vital. Para mí el punto que me lo hizo así como conectar a profundidad es este último, de cómo lo primero que buscan astronautas, científicos en otros planetas para saber si habrá vida es el agua. Y lo sabemos, sí es cierto, para que los científicos sepan si podemos migrar a otro planeta por si tenemos que salir de este, lo único que tienen que encontrar es agua, aunque no haya todo lo demás, pero porque teniendo agua todo lo demás se puede dar.
el agua es la base de la vida. Y como el agua es la base de la vida, el agua tiene una correlación directa con cada aspecto de la vida misma. Tiene un impacto físico, psicológico, emocional y hasta espiritual. Y esas son como las profundidades que nos invita a navegar el agua. El primero, que es el impacto físico, es el más evidente. ¿Por qué? Porque lo vemos de una manera muy clara. El cuerpo humano es más de 70% agua. Y si hacemos ese doble clic al cuerpo humano y vemos cada uno de los órganos, vemos que también son en su mayoría agua. El único órgano que es un porcentaje menor de agua son los huesos. Incluso los huesos, sin ese 22% de agua, no podrían funcionar correctamente. Entonces, nosotros somos agua. Sin ella, no podríamos ni tener buena digestión, ni ver nuestra realidad misma, porque ese lubricante que tenemos en los ojos para interpretar nuestra realidad es en su mayoría agua. Tampoco podríamos movernos. ¿Por qué? Porque los impulsos nerviosos que dan instrucciones a nuestro cuerpo se transmiten a través del agua. El agua es la responsable de la comunicación entre nuestros órganos. Entonces empezamos a ver, wow, sí es cierto, cómo funciona el cuerpo humano por dentro y cómo está el agua presente en cada uno de estos roles que tienen nuestros órganos. ¿Qué pasa si no estamos bien hidratados? Como el agua es la responsable de la comunicación adentro de nosotros, que va a estar por acá el cerebro intentando comunicarse con el corazón, con los pulmones, con los riñones, no se va a poder comunicar bien y empiezan a funcionar como si estuvieran separados unos de otros. Empiezan a funcionar en desarmonía. Se les olvida que son todo un cuerpo humano, que deberían de fluir como un solo organismo, que es el todo del cuerpo humano. Y siento que hemos caído también como en esta separación de nuestros órganos, porque estamos tan acostumbrados, sobre todo acá en el occidente, con la medicina occidental, a ir al cardiólogo para el corazón, ir al neurólogo para el cerebro. Entonces, estamos acostumbrados a ver nuestros órganos separados y está bien, o sea, no digo que esté mal esa medicina para nada. Sin embargo, siento que colectivamente nos ha faltado como esa visión holística que se entiende más en el oriente, de cómo el cuerpo humano es un todo, somos un ser integral. Entonces, eso es lo que pasa si estamos deshidratados. Nuestros órganos empiezan a funcionar como si estuvieran separados unos de otros y eso es lo que se traduce en enfermedad. Eso es lo que trae la falta de energía. Acá en México le decimos los achaques, estar así como con dolor acá en el cuello, que si colitis por estrés, todo eso tiene una conexión con la hidratación correcta o la deshidratación crónica, que no nos hemos dado cuenta que hemos estado deshidratados tanto tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué, porque el agua que hemos estado tomando no nos hidrata a profundidad. Entonces, el 60% del agua se encuentra dentro de la célula. Este dato hay que recordarlo porque más adelante va a reaparecer. Habla de esto que les estoy platicando, de cómo no toda el agua nos hidrata bien a profundidad y el 40% del agua está fuera de la célula. Ahora, nuestro sistema nervioso, que todavía es parte del impacto físico del agua, está compuesto por el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático es aquel que nos conecta con un estado de alerta y supervivencia. Ese en inglés le llaman el fight or flight mode. Estoy listo o para luchar o para huir, pero estoy listo para la acción. El sistema parasimpático es el contrario, es el que me permite estar aquí en reposo y digestión. Y yo creo que por el estilo de vida que hemos llevado como humanidad, no es ningún secreto que se nos ha dificultado estar aquí y ahora. Por eso
por eso recurrimos al mindfulness, a la meditación, etcétera, aplicaciones incluso de mindfulness que nos recuerden respirar, porque hay aplicaciones así que te recuerdan, hey, ya respiraste profundamente. No se te olvide la importancia de estar aquí y ahora, porque hemos estado en automático, siempre listos para la acción, siempre listos para ir. Estamos alerta y en supervivencia. Hemos estado en exceso en ese sistema simpático. ¿Cuál es el rol del agua aquí? Que si no estamos bien hidratados, se nos va a dificultar aún más volver a ese sistema parasimpático, porque el agua es la responsable también de esa conexión con nuestro sistema parasimpático, de activarlo, ¿ok? Muy bien, ahora pasamos a la siguiente capa del ser humano. Yo esta presentación la veo como que vamos, se llama la profundidad del agua, ¿verdad? Y siento que vamos como desglosando la primera capa del ser humano, la siguiente capa del ser humano, la siguiente capa, y así vamos a las profundidades. La siguiente es la psicología. Ok, ya pasamos el cuerpo físico. ¿Qué es lo siguiente que nos distingue como seres humanos? Pues nuestra psicología, nuestras emociones. ¿Cuál es el rol del agua aquí? Y para esto me gusta hablar del trabajo de dos científicos. El primero es el doctor Masaru Emoto. Él hizo estos experimentos que están por acá. Y lo que observó en estos experimentos es que el agua que recibía mensajes de amor, mensajes de gratitud, mensajes de paz, cuando la veía abajo del microscopio se creaba un cristal, una estructura. Y el agua, que lo contrario, estaba recibiendo mensajes de odio, de negligencia, o sea, ignorar completamente también. En lugar de estructurarse, de formar un cristal, se desestructuraba, se distorsionaba, generaba una mancha, como estos, como un blob, como simplemente una distorsión. Entonces, lo que observó Masaru Emoto es que el agua retiene memoria. Y no es el único científico que lo dice. De hecho, a mí se me hace muy interesante cómo son varios los científicos, ingenieros, que dicen que el agua retiene memoria y ni siquiera están repitiendo el mismo experimento, ni siquiera están haciendo lo mismo que el doctor Masaru Emoto, están llegando a esta conclusión por medio de experimentos diferentes, están haciendo cosas diferentes y llegan a lo mismo, el agua retiene memoria. ¿No les intriga eso? En realidad es muy intrigante, wow, o sea, cómo ingenieros dicen que la computadora más maleable de la Tierra es el agua y que puede alojar aún más gigabytes que la computadora más avanzada que pueda crear el ser humano. Eso a mí se me hace impresionante. Si eso lo conectamos con lo que nos dice, sí, hasta se mencionó en la película Frozen, sí. Sí, son los códigos del agua. Esa película Frozen 2 tiene muchos códigos de agua y me encanta. O sea, tal cual, es verdad, dice, la memoria está en el agua, o el agua está en la memoria, o algo así dice, pero que el agua retiene memoria. Entonces, si conectamos ese punto con lo que nos dice Nassim Haramein, de cómo nuestro ADN no podría existir sin las moléculas de agua. ¿Y qué es en esencia el ADN? El ADN son las memorias de los genes que nos van pasando mamá y papá, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Entonces son las memorias de su genética, de su información genética. Y si el ADN no podría existir sin las moléculas del agua y el agua retiene memoria, ¿será posible que son precisamente las aguas del ADN que alojan esta memoria de lo que somos, de literal, lo que nos da esta forma, nuestro color de ojos, nuestra voz? Es muy íntimo el rol del agua en nuestra existencia. Entonces, ¿cómo se conecta esto con nuestra psicología? Que cuando empezamos a ir a terapia,
psicológica, lo primero con lo que nos topamos es que, ok, tal vez hay algún trauma psicológico que en nuestro inconsciente que está alojando alguna herida de nuestra infancia o algún trauma que nos ocurrió en nuestra adolescencia o algún suceso fuerte que no pudimos resolver o que no hemos sanado todavía. Entonces, ok, al principio nos topamos con eso, con que hay que sanar memorias inconscientes de nuestro pasado. Pero conforme más vamos escarbando en nuestro camino de sanación, nos topamos con que existe algo que se llama traumas generacionales, heridas ancestrales, heridas emocionales que se han ido pasando de generación en generación en generación hasta llegar a nosotros. Y por eso vemos a familias que repiten el mismo patrón de comportamiento. Entonces, esos traumas que tanto buscamos sanar en nuestro inconsciente, precisamente se alojan en nuestras aguas, en nuestras agüitas, en el cuerpo. Y esto se conecta con algo aún más profundo. Vamos a la siguiente capa, que es nuestra experiencia espiritual. Y a mí me gusta recordarle a todos que esto, la conciencia del agua, a mí me encanta porque invita a cada persona a hacer su propia reflexión de la información que está descubriendo el ser humano, de la información que estamos compartiendo por aquí. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque este no es un dogma, no es una religión que te dice las cosas son así, no. Entonces, aquí me gusta invitar a todos a observar la información, sentirla en el cuerpo y preguntarme a mí mismo si esto me resuena como verdad o no. ¿Esto me parece? ¿Estoy de acuerdo o no me parece? Porque es a lo que nos invita la conciencia del agua, a no seguir a alguien más ciegamente, nada más porque alguien más nos lo dijo. Entonces, habiendo dicho esto, sí comparto a lo que he despertado yo en mi camino individual gracias a la conciencia del agua. Y el impacto espiritual que he visto es que hay muchos códigos del agua también que se pueden conectar a información científica que nos comparten como estos doctores que están aquí o David Wilcock, que es investigador. Esta información se relaciona a nuestro sistema de chakras. Los chakras son los puntos energéticos del cuerpo donde se concentra más energía, ¿ok? Y ahorita voy a hablar en específico del ajna, que es nuestro tercer ojo. Nuestro tercer ojo se relaciona a nuestra glándula pineal. La glándula pineal está ubicada por acá, al centro. Está como, imagínense que están tocando por encima de sus oídos, de sus orejas, y llegan al centro, para atrás, conectado con el cerebelo. Bueno, por ahí está la glándula pineal. Esa glándula pineal, sabemos que la gran mayoría de la humanidad la ha tenido calcificada mucho tiempo, por tanto tóxico que le hemos metido al cuerpo, por el fluoruro en la pasta de dientes, por el fluoruro en el agua que hemos estado tomando. Entonces, esa glándula pineal calcificada no nos va a permitir despertar nuestro tercer ojo, que se relaciona a experiencias como de clarividencia, que si psíquicos, por ejemplo, o personas que tienen una intuición mucho más elevada, es gracias al tercer ojo. Entonces, yo cuando vi esta información que les voy a platicar, que dice David Wilcock, que como la glándula pineal, imagínense esto, que lleva tanto tiempo calcificada, cuando por fin se descalcifica, secreta agua. Secreta agua. A mí eso me impacta mucho, o sea, como una glándula que lleva mucho tiempo así calcificada y luego se logra descalcificar, sale agua de ahí, y empecé yo a conectar mis propios puntos
y digo, ok, si el agua es la responsable de la comunicación dentro del cuerpo humano y el tercer ojo está relacionado como a esa comunicación con nuestra alma, con nuestra intuición, ¿será posible que el agua también es la responsable de la comunicación entre nosotros y esos planos invisibles? Nos empezamos a hacer estas preguntas. Por eso me encanta la ciencia del agua también, porque nos empieza a invitar a, wow, ¿qué más es posible? Porque es muy impactante. El doctor Mauro Zapaterra habla de cómo el líquido cerebroespinal es el medio del espíritu. ¿Qué es el líquido cerebroespinal? Es ese fluido que baña nuestro cerebro y baña toda nuestra médula espinal y penetra también nuestro cerebro, ¿ok? Es donde está flotando el cerebro, básicamente. Ese líquido cerebroespinal, este doctor que se graduó de Harvard, se le refiere como el medio del espíritu porque habla de cómo tiene una actividad diferente cuando entramos a otros estados de conciencia fuera de lo rutinario, como por ejemplo cuando estamos soñando, cuando estamos como en una meditación trascendental, cuando alguien tuvo una experiencia cercana a la muerte, cuando estamos en drogas, por ejemplo. Entonces habla de cómo el líquido cerebroespinal, así se le refiere, como el medio del espíritu, y que además es capaz de cargar luz. Entonces, yo pongo aquí entre paréntesis energía kundalini, porque esta energía, así se le conoce también en culturas mucho más conectadas con su espiritualidad, como en la India, por ejemplo, ¿verdad? A la energía que despierta de los primeros chakras sube por toda nuestra columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Esta energía, que para mí no es coincidencia que viaje precisamente por donde están los chakras y por donde está el líquido cerebroespinal, es luz también. Es una forma de luz, energía, ¿verdad? ¿Será posible que esa luz de esa energía kundalini, que además, ¿qué es la energía kundalini? Nos conecta con nuestra espiritualidad, con nuestra esencia, con nuestra fuerza vital, más allá de nada más este cuerpo físico, lo que nos da vida, en realidad, lo que nos anima. Son muchos códigos muy profundos que nos invita a conocer la energía kundalini también. Pero al final es eso, ¿será posible que esa luz que somos, ya ven cómo dicen en la comunidad espiritual, somos seres de luz, somos seres de luz? Sí, en este cuerpo físico, ¿cómo se transporta esa luz? ¿Será posible que viaja a través de las aguas de ese líquido cerebroespinal? Porque ese líquido es en su mayoría agua. Y paso al siguiente punto que nos lo da el doctor Joe Dispenza. Él habla de cómo el inconsciente es el cuerpo físico. Y el cuerpo físico es más de 70% agua, solo a nivel celular, a nivel molecular. O sea, cuando le hacemos como un zoom in a nuestras profundidades, las mismas moléculas que nos construyen, a nivel molecular, somos 99% agua. Esto nos lo dice también el doctor Gerard Pollack, que por lo pequeña que es la molécula de agua, nosotros somos 99% agua a nivel molecular. Es increíble, o sea, para mí eso también es como, me invita a reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, si el agua retiene memoria, y el inconsciente es el cuerpo físico, el inconsciente precisamente se aloja en las memorias de las aguas que somos, de nuestro cuerpo físico, ¿ok? Muy bien. Ahora, el agua nos invita también a despertar a nuestra conexión universal. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver por dónde viaja el agua, el ciclo del agua, y cómo el ciclo del agua no es solo el que hemos visto tanto tiempo como los ríos, luego los lagos, luego los océanos, luego llueve, luego
el agua regresa, o sea, sube a las nubes, llueve, regresa y vuelve por ese camino. No, esos son solamente los cuerpos de agua, donde se concentra en grandes cantidades. Sin embargo, el agua viaja por absolutamente todo. Imagínense que llueve y el agua, esa lluvia, permite que los cultivos crezcan. Eventualmente esos cultivos se van a convertir en nuestro alimento. Nuestro alimento tiene un porcentaje de agua. Nosotros no solo consumimos el agua así en forma líquida. Apunto por acá porque miren, tengo mi botella de 5 litros de agua que de hecho les recuerdo hidratarse. La importancia de la hidratación no puedo hacer suficiente énfasis, de verdad. Entonces, el agua, nosotros no solo consumimos agua así en forma líquida, también en nuestros alimentos. Esa agua cuando entra en nuestro cuerpo no es como que desaparece, se hace una con nuestras moléculas de agua. Viaja por nuestra misma sangre, la sangre es casi, si no me equivoco, 90% agua. Fácil, más de 85% agua sí es. No recuerdo el porcentaje, el dato, la cifra exacta, pero es en su mayoría agua. Entonces, está viajando por nosotros, luego nosotros vamos al baño, regresamos agua a la tierra o lloramos, ¿verdad? Y estamos despidiendo agua también. Entonces, el agua viaja incluso por nosotros. Nosotros somos parte del ciclo del agua, somos uno a través del agua. Esto no es ningún secreto, esto lo sabían los personajes como más inteligentes de la historia. Yo siento que ahorita, otra vez, no es que tengas que ser un genio para entenderlo, simplemente siento que hemos estado muy distraídos con muchas cosas, con entretenimiento, con muchas cosas. Nos han distraído para voltear a ver esto que en realidad es como, wow, es muy evidente. Entonces, como les decía, no es ningún secreto, las personas como más inteligentes de la historia lo han sabido. Leonardo da Vinci dijo, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Jacques-Yves Cousteau dijo, olvidamos que el ciclo del agua es el ciclo de la vida. Entonces empezamos a despertar, wow, sí es cierto, o sea, no estoy separado yo del ciclo de la vida. Tengo esta conexión con la vida misma, con los árboles, con las demás especies, porque otro dato súper interesante también es que el agua, que la primera agua que existió en este planeta todavía está aquí. Imagínense eso. Toda el agua que ha existido desde el inicio de este planeta todavía sigue aquí. Simplemente pasa por el ciclo del agua. Entonces, nosotros somos parte de ese ciclo, de esa conexión universal, y nos invita el agua a despertar a esto. Ahora, ¿cuál es el problema del agua que tomamos? El agua en la naturaleza está viva, es rica en hidrógeno y en electrones. Esa es la ciencia detrás de la vitalidad del agua. Sin embargo, por tanta contaminación a los océanos, al medio ambiente, desafortunadamente ya son muy pocos los lugares que concentran esta agua rica en hidrógeno y en electrones, ¿ok? Que son estas zonas azules que están por aquí. Las zonas azules también son fascinantes para investigar. De hecho, si tienen Netflix, los invitaría a ver el segundo episodio de Down to Earth con Zac Efron. En ese episodio van a este lugar que está aquí, en Lourdes, Francia. Es una de las zonas azules. Y ven cómo la gente hace fila para poder tomar el agua de ahí, para poder bañarse ahí. ¿Por qué? Porque escuchó que la gente que hacía eso se sanaba.
de cosas como el cáncer, SIDA, hipertiroidismo. Entonces, ese episodio la verdad está muy interesante porque incluso las personas que están ahí como resguardando el lugar sacan un libro de milagros y dicen, estos son los milagros que han ocurrido por el agua. Llevan un registro y todo, y hasta hacen una investigación de cómo, a ver, ¿esto sí fue un milagro o esto en realidad no lo fue? Entonces, aquí lo que quiero como dejar claro es que no es que sea un milagro en el sentido de que es algo como desconocido, raro, misterioso, no, o sea, tiene una ciencia detrás. Y la ciencia es esta, que estas zonas azules son puntos donde el agua todavía tiene esa riqueza de hidrógeno y electrones. Todavía es agua viva, es agua con vitalidad. Entonces, no es que el agua nos sane milagrosamente, es que cuando nos hidratamos con agua viva, el agua viva nos ayuda a regresar al cuerpo a su estado original, donde es el cuerpo es el que se sabe sanar a sí mismo. Antes de todo el mugrero que le metiéramos al cuerpo, antes de tanto, pues sí, si la comida chatarra, todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el agua viva, nos ayuda a regresar a ese estado original, nos hidrata a profundidad al interior de la célula y son nuestras mismas células las que son inteligentes, nuestro sistema inmune sabe qué hacer ante la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el problema con el agua que no son las zonas azules, todo el resto de las aguas del mundo? Que el agua, cuando nosotros la obligamos a pasar por un sistema de tuberías que es rígido y que no respeta además como su fluir natural, que esto lo decía Victor Schauberger, es un científico que hablaba del movimiento del agua. Él aprendía de la naturaleza, decía, tenemos mucho que aprenderle a la naturaleza, porque la naturaleza es ese ciclo de la vida inteligente, orgánico. Entonces él decía que el ser humano se va a enfrentar a miseria hasta que no empiece a respetar al agua como esa vida que es y deje de usarla como si fuera un objeto inanimado. Y hablaba del movimiento del agua fluido, como también las corrientes del océano. El agua está en movimiento, ¿verdad? Cuando nosotros, número uno, vendemos el agua en plásticos, o sea, agua embotellada, esa agua está inmóvil. Esa agua ha estado inmóvil durante mucho tiempo antes de que llega a nosotros y nos hidrata, entre comillas. Entonces, ¿qué le pasa al agua cuando está así inmóvil? Se estanca. Es agua estancada. Hemos estado tomando agua estancada. Y en el agua embotellada, aún peor, porque también absorbe microplásticos esa agua. Y esos microplásticos terminan adentro de nosotros. Hay una razón de por qué el plástico es tan contaminante para el planeta Tierra, porque no es biodegradable. Entonces, si el planeta Tierra no lo puede descomponer, imagínense nosotros, qué esperanzas uno mismo, ¿verdad? No estamos diseñados para digerir microplásticos. Entonces, ese es el daño del agua embotellada, sin mencionar que es agua estancada y agua ácida. Y cuando tomamos agua de la llave, que para mí es mejor el agua de la llave que el agua embotellada, dependiendo de dónde estemos ubicados en el mundo. Y sí, porque el agua de la llave depende mucho de la ciudad en donde estemos y el tratamiento que le den al agua también. Entonces, esa agua, como quiera, es estancada, porque lo que pasa es que cuando el agua pasa por las tuberías, en lugar de respetar su movimiento fluido, choca en una esquina, choca en otra esquina, choca en otra esquina. En cada choque, el agua está perdiendo hidrógeno y electrones. Pierde esta vitalidad, pierde esta vitalidad, pierde la vitalidad. Llega a nosotros estancada, ¿ok? Además de todo, también el procesamiento químico por el que pasa, que la mayoría
del agua de la llave también tiene cloro, entonces estamos tomando cloro, dependiendo de dónde estemos en el mundo otra vez, porque sí sé que, por ejemplo, creo que en Estados Unidos es más grave, en ciertos estados de Estados Unidos tienen mucho cloro y muchos otros contaminantes, entonces imagínense, o sea, todo eso termina adentro del cuerpo. ¿Cuáles son las diferencias científicas entre el agua viva y el agua estancada? El agua viva es rica en hidrógeno y el agua estancada le falta hidrógeno. Esto resulta en radicales libres en el cuerpo. Los radicales libres son los que nos impactan, nos hacen envejecer más rápido. Y por eso dice aquí el agua estancada nos envejece, porque tiene una carga eléctrica positiva. Así es como se mide. ¿Cómo sabemos si un líquido nos está envejeciendo o nos está ayudando a rejuvenecer? Identificando su carga eléctrica. Y si es una carga eléctrica positiva, nos está envejeciendo. El agua viva es rica en electrones y por eso tiene una carga eléctrica negativa y es rica en antioxidantes. Los antioxidantes, sabemos, son populares en la industria de la belleza, de la industria antivejez. ¿Por qué? Porque el proceso de oxidación es básicamente lo mismo que el proceso de envejecimiento. Por eso queremos antioxidantes. El agua viva es alcalina en pH, el agua estancada es ácida en pH. El agua viva está agrupada en micromoléculas, que ahorita vamos a ver qué significa esto. Que sean moléculas chiquitas significa que penetran fácilmente por la membrana de la célula y nos está hidratando al interior de la célula. ¿Se acuerdan el porcentaje de agua que hay dentro de la célula, que es la mayoría? Ese 60% del agua que somos no lo estamos obteniendo si tomamos agua estancada, porque el agua estancada está agrupada en macromoléculas, macro, grandotas, y como están grandes, chocan en la membrana de la célula y no nos hidrata por dentro, se va el agua, no la estamos absorbiendo. Entonces ya no se trata de cuánta agua estoy tomando, sino de cuánta estoy absorbiendo verdaderamente. Entonces, la solución, como les decía al inicio, es agua Kangen. Así es como despertó este movimiento a tanta información por la ciencia del agua Kangen, que sale de esta máquina de la marca Enagic. Esta máquina, ¿por qué hace agua tan potente en antioxidantes? Porque replica el mismo proceso de la naturaleza. La madre tierra, el planeta Tierra, es un ionizador natural. Entonces, esto es lo que hace esta máquina, replica el proceso de ionización. Y por eso esta agua cuenta con las mismas propiedades que el agua en esos lugares, en las zonas azules, y la hace aún más potente. Entonces, las propiedades de esta agua, las vamos a ver cómo se ve esto en un experimento. La alcalinidad se puede medir así con gotitas de pH, que nos revela con esos colores qué tan ácido es una bebida o qué tan alcalino es también una bebida. Los alimentos no sé la verdad cómo los midan, pero también se pueden, sabemos que las frutas y verduras son alcalinas, la comida chatarra es ácida. Entonces, vemos que el agua embotellada es ácida, pero nos está demostrando aquí que con agua Kangen es rápido neutralizarla. Sin embargo, las bebidas deportivas, los refrescos, son tan ácidos que necesitan más de 30 vasitos de agua Kangen para poder neutralizarse. Entonces, esto también es traer atención a cuáles han sido mis decisiones de salud, ¿ok? Otra cosa que hay que observar aquí, no es lo mismo el agua embotellada alcalina que nos venden a agua viva. El agua embotellada alcalina en realidad simplemente es alcalina porque le pusieron un químico, le pusieron bicarbonato de sodio. Esa agua sigue siendo estancada, es agua estancada con bicarbonato de sodio, es lo único. Entonces, si escuchan a médicos decir, no, el agua alcalina en realidad es mala para ti, sí es verdad, pero porque han conocido tanto tiempo el agua alcalina por bicarbonato de sodio, no el agua viva real.
Entonces, esa es la diferencia principal para que no nos vayamos con los trucos de la mercadotecnia. Ahora les decía, ¿qué son las micromoléculas o qué nos demuestran? Básicamente, para no entrar a detalles como muy científicos o muy técnicos, las micromoléculas significan mucho mayor absorción. Entonces, lo que nos demuestra en este experimento es que el agua estancada, como esta de Dasani, del agua embotellada, en realidad no está absorbiendo lo que está en la bolsita de té, no está penetrando a la bolsita de té. Miren, el agua Kangen todavía, yo cada que lo veo me impresiona porque es inmediato, o sea, es inmediata la absorción en el agua Kangen porque tiene esas micromoléculas que instantáneamente están penetrando eso con lo que se está juntando. Entonces, que en nuestro caso, por ejemplo, porque así como se ve ahí, se ve al interior de nuestro cuerpo. Si el agua no está absorbiéndose a la bolsita de té ahí del agua embotellada, tampoco se está absorbiendo en nosotros al resto de nuestros órganos, al resto de nuestras células, se queda estancada en nuestro estómago y por eso nos da esa sensación de, ay, tomé demasiada agua y por eso se nos dificulta tomar agua y esa agua ni siquiera la estamos absorbiendo, nos inflamamos. Con el agua Kangen no ocurre esa sensación porque mientras la estás tomando se está absorbiendo a tus células, al resto de los órganos. Ahora, la propiedad más importante para mí es esta, los antioxidantes. Les decía que esta se puede medir con la carga eléctrica y este aparatito es lo que hace. Detecta que, por ejemplo, si algo tiene una carga eléctrica positiva, nos está oxidando y nos está inflamando. Por eso les decía que cuando tomamos mucha agua estancada, sentimos que nos inflamamos, porque sí, es inflamatoria y nos está absorbiendo a nuestro cuerpo. Entonces, mientras más positiva la carga eléctrica, más nos oxida, más nos envejece, más nos inflama. Mientras más negativa la carga eléctrica, más antioxidantes nos da y más antiinflamatoria es, ¿ok? Más nos ayuda a rejuvenecer. Entonces vemos que el agua embotellada está por lo general entre el 200 y el 400 en carga eléctrica positiva, o sea que nos está oxidando. Y el refresco ni se diga. Los refrescos de verdad, o sea, por favor, obviamente cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero el refresco para mí es muy indignante, o sea, para mí ver empresas como Coca-Cola es como, ya sabemos que eso es un veneno lento, pero bueno, traigo atención a las decisiones que tomamos también de salud. El agua Kangen es la única que tiene una carga eléctrica negativa. Entonces, lo que menciona en el video, que la razón por la cual la pongo así mejor como en silencio y lo explico es porque está en inglés, pero lo que dice en el video es que ese vasito ya llevaba tiempo ahí sentado esperando a que hicieran el video. El agua cuando recién sale de la máquina alcanza cargas eléctricas de hasta menos 700, menos 800, dependiendo de dónde estemos ubicados en el mundo, porque también depende de eso, de la calidad del agua que esté alimentando a la máquina. La máquina se conecta al agua de la llave. Entonces, también me gusta traer atención a esto porque como es agua viva, así como una manzana, cuando la cortamos a la mitad y se empieza a hacer café, se empieza a oxidar, el agua viva también. Es un organismo vivo. Se empieza a oxidar. Entonces, por eso esta agua no se puede vender embotellada, sería un engaño, porque las propiedades de esta agua duran máximo 3 días, ¿ok? Por eso a mí me gusta tomarla mejor así como directo de la máquina. Ahora, Kangen significa volver al origen, literal. La palabra significa volver al origen en japonés y eso es lo que está ocurriendo en realidad. O sea, el agua nos está ayudando a volver a
nuestro estado original, donde el cuerpo humano, les decía, sabe qué hacer con la enfermedad. Y en este webinar, por cuestión de tiempo, no toco el tema de todas las historias, de verdad muy impactantes y conmovedoras que hay con el agua, pero sí tenemos otro webinar de testimonios de salud, donde hay historias muy poderosas de gente que gracias a Dios ha podido salir del cáncer, de alergias, de que pensaban que alergia era para toda la vida y no, o sea, ya no tienen alergias, ya no tienen migraña crónica, fibromialgia, artritis, hipertiroidismo. A mí me quitó los cólicos, por ejemplo, o sea, ya no me dan cólicos que me daban mensualmente y fuertes y me paralizaban, ya no me dan cólicos. Entonces, eso es lo que nos está ayudando a hacer el agua viva, regresar a nuestro estado original, donde el cuerpo sabe qué es lo mejor para su salud. El Instituto Anticáncer Americano tiene un top de recomendaciones en su página de internet. Lo que encabeza esta lista, en el número 1, es este tipo de agua. Y el doctor Víctor Ríos, del MIT, habla de cómo nuestro cuerpo solo puede absorber del 15 al 25% del agua tradicional. 15 al 25% es casi nada. Por eso les decía ahorita, ya no se trata de cuánta agua estás tomando, sino cuánta estás absorbiendo. De nada sirve estar tomando el agua, 2 litros de agua al día, de agua embotellada, porque no se está absorbiendo en realidad la gran mayoría. En cambio, el agua Kangen absorbe del 85 al 95%. Perdón, nuestro cuerpo absorbe del 85 al 95% del agua Kangen. Es literalmente 6 veces más hidratante. Yo con todo esto lo que observo es que empieza a ocurrir poco a poco una revolución médica. Y esto es muy impactante, de verdad, de ver cómo doctores alrededor del mundo, como por ejemplo el doctor Hiromi Shinya, que él creó la colonoscopía, están viendo que tal vez no es tan necesario saturar al cuerpo de químicos, de fármacos o de procedimientos que pueden ser hasta agresivos para el cuerpo humano, porque en realidad la base de una salud real es la hidratación profunda. Y digo al doctor Hiromi Shinya porque él es un ejemplo muy, les digo, muy impactante, porque él a sus pacientes con cáncer les dice, toma esta agua durante 3 meses y luego regresas conmigo a ver si todavía necesitas quimioterapia. Quimioterapia es un procedimiento, sabemos, agresivo para el cuerpo humano. Entonces, eso es lo que estamos presenciando ahorita. El doctor Horst Filzer, que es graduado de Harvard, habla de cómo no podríamos comer la cantidad de frutas y verduras en todo un día para igualar la cantidad de antioxidantes que nos da un solo vaso de aguacate. ¿Por qué NAGIC? Estas son las certificaciones de calidad que tiene NAGIC. Comparte certificaciones con marcas como Rolls-Royce, Rolex, Ferrari. Entonces estamos hablando de una marca que en verdad cuida la calidad de los materiales que usan, la calidad del proceso. Para mí, la certificación más importante es esta que está aquí. Esta certificación avala las máquinas para su uso médico. Por eso se está usando en los mejores hospitales de Asia, ¿ya? Como estas máquinas empezaron a fabricarse en Japón, se empezó a extender primero por allá. Entonces, por eso apenas está llegando acá al mundo occidental. Y con esta certificación médica, yo he podido pasar el agua en aeropuertos. O sea, he viajado con esta botella grande, está pesadita, con esta varias veces y no me dicen que la tire. Claro, primero me preguntan de que, como nos piden tirar jugos, aguas, cualquier líquido, ¿verdad? En seguridad del aeropuerto me preguntan qué onda con, o sea, el agua no puede pasar.
muestro mi certificación médica y ya puedo pasar. Eso es lo que la avala como su uso médico a esta agua. Y es una empresa con más de 45 años. Esto me lo voy a saltar tantito. Ok, ahora, esta es la inversión. Estos son los diferentes modelos. La K8 es para mí es la mejor, es la más popular también, es la que la mayoría de la gente elige porque sabemos que es una inversión que hacemos para el resto de nuestra vida. Entonces, hace sentido adquirir la que tiene más placas de titanio. Eso es lo que las hace diferentes. ¿Por qué? Porque por cada una placa de titanio, la máquina alcanza hasta 30% más antioxidantes, 30% más de todo lo bueno del agua. Entonces, estamos hablando de que esta es la máquina que nos da el agua más potente, más antioxidante, más buena para nuestra salud. Estas dos dan el mismo tipo de agua, simplemente es más cara esta porque es más bonita, le gusta más a la gente, pero la K8 sí nos da, esta es la que yo tengo aquí en mi casa. Entonces, estos son los precios, estos son también los ejemplos de financiamientos que hay. Les recomiendo ir con la persona que los invitó por aquí a preguntar sobre los financiamientos específicos de su país, porque cambian por país, pero sepan que hay muchas opciones, porque de verdad la compañía quiso hacerlo algo como amigable para que la gente pudiera invertir en su salud para siempre. Y no solo en su salud, de hecho también en nuestro estilo de vida ecológico. ¿Por qué? Porque ahorita también por cuestión de tiempo no me meto a explicar todos los tipos de agua que hace esta máquina, pero hablamos nada más de la principal, que es para hidratarnos. La máquina hace 5 tipos de aguas diferentes pHs. Entonces, cada pH tiene uso distinto y podemos empezar a reemplazar productos de belleza, productos de limpieza, desinfectantes, productos de higiene personal como el enjuague bucal, primeros auxilios, etcétera. De verdad tiene un montón de usos esta máquina, entonces nos ayuda a tener un estilo de vida, número uno, más económico, porque ya no tenemos que hacer esos microgastos constantemente, y además más sostenible, porque ya no estamos contaminando al planeta Tierra con tanto envase plástico que regresamos, ¿ok? ¿Por qué digo que son 5 tipos de aguas distintos? Porque en realidad estos, del 8.5 al 9.5, todas son básicamente el agua Kangen para tomar. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. La razón de por qué hay 3 tipos de agua Kangen diferentes es por el nivel de desintoxicación. Cuando empezamos a tomar esta agua, nos empezamos a desintoxicar, claro, porque ¿qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a hidratar a nuestras células profundamente al interior de la célula. Lo que va a ocurrir es que estamos empezando a sacar como toda la basura que ha habido tanto tiempo al interior de la célula. Entonces nos estamos desintoxicando. Y sí puede haber síntomas como, por ejemplo, a mí me dolió la cabeza durante 2 semanas. A mi abuelito le salieron unas ronchitas acá atrás en la espalda baja porque se estaba desintoxicando de los riñones, a la altura de los riñones. Entonces, por eso son los niveles de desintoxicación, para no desintoxicarnos tan de golpe. Entonces, podemos empezar poco a poco con la 8.5 y luego vamos subiendo y así. Ahora, esta máquina viene con una oportunidad de negocio y me gusta explicarla porque hay personas que está perfecto si se quieren quedar nada más con su agua, pero hay personas que ni siquiera saben que tienen un negocio propio de por vida. ¿Por qué? Porque esta empresa no nos pide estar pagando membresías, no nos pide estar comprando producto para luego venderlo, no, o sea, simplemente por tener mi máquina ya soy dueño de mi negocio propio para siempre. Y quiero hablar ahora de este cuadrante del flujo de efectivo que nos da Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Él habla de cómo
la gran mayoría de la población mundial está en este lado del cuadrante, donde siendo o empleado de alguien más o autoempleado, difícilmente puedo vivir para mí. Entonces viven como pueden, están en supervivencia. ¿Por qué? Porque el esquema es mi tiempo hace mi dinero. Cuando ese es el esquema, por ejemplo, soy empleado, me pagan por ir a trabajar de lunes a viernes, de 9 a 5, tengo que estar ahí invirtiendo mi tiempo para poder recibir dinero. Cuando soy autoempleado, pongo a lo mejor mi propio consultorio, mis pacientes me pagan por terapia, entonces me están pagando por una hora que estuve ahí con ellos. Cuando esa es la ecuación, difícilmente tengo tiempo para mí, porque constantemente tengo que estar haciendo más dinero, entonces tengo que estar ahí invirtiendo más tiempo en eso. Entonces, cuando nos pasamos a este lado del cuadrante, que es la gran minoría de la población mundial, para mí, porque en realidad esto no nos lo enseñan, no se conoce a nivel masivo, somos o emprendedores o inversionistas o ambos al mismo tiempo. Ya no es nuestro tiempo el que nos está regresando dinero. Si soy dueño de mi propia empresa, sería el tiempo de mis empleados. Si soy inversionista, es ahora mi dinero el que me regresa más dinero. Puse mi dinero a trabajar, ¿ok? Y aquí es donde ya podemos empezar a vivir como nosotros queramos, porque ya no es nuestro tiempo el que tenemos que estar ahí constantemente invirtiendo. Ahora, esta oportunidad es completamente flexible a como cada quien la quiera aplicar. Habrá quienes les guste nada más por el ingreso residual, el ingreso pasivo, o sea que está ahí mi oportunidad, sin embargo, no lo busco como activamente expandir o dar difusión y está perfecto, simplemente estoy esperando a que alguien me pregunte o cuando le recomiende a alguien, o cuando explote esta tendencia, porque también viene en camino, hay estudios de cómo esta es la siguiente megatendencia, porque ahorita menos del 1% de la población mundial lo conoce y es algo que todo el mundo necesita. Entonces, ustedes ven, si quieren ver el estudio de mercado, se los puedo compartir. En la gráfica viene como el punto de donde va a explotar, así como el iPhone, cuando al principio nadie lo conocía y luego explotó porque todo el mundo se empezó a enterar. Lo mismo, entonces hay personas que quieran simplemente esperar, así como, ok, yo no lo quiero hacer activamente, cuando alguien me pregunte, ahí está mi fuente de ingresos, es perfecto. Hay quienes sí lo quieren aplicar a lo mejor para medio tiempo porque les inspira estar dando difusión activamente. Hay quienes lo quieren hacer de tiempo completo, como yo, a mí me gusta, o sea, esto lo veo como mi estilo de vida. ¿Por qué no querría compartir algo que me ha cambiado la vida, que es, número 1, conocer toda esta información, despertar al agua y número 2, empezar a hidratar mis células a profundidad? Entonces, para quienes estén en esa posición como yo, que además yo sí quería renunciar a mi trabajo, el network marketing nos ofrece este puente de la dependencia a la interdependencia. Cuando trabajo para alguien más, sé que estoy en dependencia porque yo dependo de que mi jefe me apruebe mis decisiones, que mi jefe vea el horario de trabajo que tengo, entonces estoy en dependencia, ¿verdad? Cuando renuncio y soy independiente, soy emprendedor, ya nadie me está como diciendo qué hacer, ni le debo horarios o algo, explicaciones a nadie. Sin embargo, tal vez estoy solo, no tengo como el apoyo que sí sentía acá con mi equipo de trabajo. La interdependencia es como lo mejor de los dos mundos y por eso a mí me encanta. Si soy muy sincera, yo hace años hubiera estado escéptica del esquema del network marketing simplemente por tanto tabú que hay alrededor. Ahora digo, wow, o sea, es lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún jefe, a mí nadie me dice qué hacer, yo no tengo ningún horario que cumplir. Sin embargo, tampoco estoy sola. Tengo toda una comunidad,
tengo todo un equipo, que es el movimiento Wake, que está ahí para mí, que está ahí para ayudarme. Cuando me sienta perdida, cuando sienta confusión de, uy, ¿esto cómo lo hago? Personas que han estado haciendo esto mucho más tiempo que yo. Entonces, esa es la interdependencia. Y el agua viva también es algo que nos enseña. ¿Por qué? Porque el agua estancada, como esta imagen de acá, como la razón de por qué son macromoléculas, moléculas grandotas que no penetran por la membrana de la célula y chocan, es porque la manera en que interactúan las moléculas unas con otras es que están como atoradas unas con otras. No pueden fluir libremente, están como estancadas, como el agua estancada, como la misma palabra lo dice. Entonces, a mí esto me recuerda mucho a cómo funcionaba yo cuando tenía un equipo, un jefe, ¿verdad? En la dependencia, porque pues siempre tenía que estar ahí con mi jefe y tenía que reportarle a mi jefe. Ahora, cuando el agua pasa por el proceso de ionización, vuelve a la vida, las moléculas de agua, en lugar de estar atoradas unas con otras, fluyen libremente. Entonces, fluye una molécula por acá y encuentra otra molécula de agua por acá, forma un vínculo de hidrógeno y luego se separan. Y luego va con otra molécula, forma otro vínculo de hidrógeno y luego se separan. Y luego así va formando estos vínculos, pero al mismo tiempo es libre, son libres las moléculas de fluir a la siguiente molécula con la que quiere hacer un vínculo. Entonces, lo que a mí esto me refleja, por eso decimos, el agua es el espejo más transparente para despertar incluso a esto. A mí me recuerda mucho a cómo funcionó yo en el movimiento Wake. Estoy acá, hay un compañero por acá, nos gusta el mensaje que damos al mundo y nos conectamos. Y luego nos vamos. Y luego voy con otro compañero que también hacemos algún proyecto juntos, un video, lo que queramos, y luego nos vamos. Y así son interacciones de acuerdo a la inspiración, ya no a la obligación. Entonces el agua viva también nos está enseñando una interdependencia real. ¿Cuál es la diferencia entre el esquema que usa Enagic con un esquema multinivel? Porque la razón, decía ahorita, el network marketing ha tenido como mala fama y ha sido tabú para mucha gente porque desafortunadamente en la década de los 80s o 90s, si mal no recuerdo, más o menos en esa línea de tiempo, sí hubo empresas multinivel que quebraron, que no pudieron dar el dinero que estaban prometiendo. ¿Por qué? Porque en una pirámide, cuando alguien está mero arriba y constantemente sigue haciendo cada vez más dinero y la pirámide se está haciendo cada vez más grande y en la base cada vez hay más personas, pero el de mero arriba sigue haciendo cada vez más dinero, lo que le pasó a esas empresas es que hubo un punto donde ya no era sostenible su esquema y no tenían suficiente dinero para darle a los de mero abajo. Ese es el motivo por el cual ha sido tabú. Sin embargo, en Agic no funciona así, funciona por medio de las ventas directas. La manera más sencilla de explicarlo es que cada venta se divide en 8 puntos. Entonces, si yo le vendo a mi mamá, me llega un punto por esa venta. Entonces, mi mamá le vende a su mejor amiga, le llega un punto a ella y me llega un punto a mí. Y luego, esta persona le vende a otra persona, le llega un punto a esta persona, le llega un punto a mi mamá y me llega un punto a mí. Y así, sucesivamente, hasta llegar a los 8 puntos, me llegó un punto a mí, hasta que esta persona le venda a la novena. Ahí ya no me toca mi comisión. ¿Por qué? Porque estos 8 puntos siempre se reparten entre los más cercanos a la venta. Y así es como la empresa se asegura de que es sostenible, de que siempre va a haber dinero para los más nuevos también, porque ese dinero siempre sale de la misma venta que se está generando. ¿Sí me explico? De este producto que se está difundiendo. Entonces,
Cada punto son 4,300 pesos acá en México o $340, para que se den una idea a quienes no estén aquí en México. Y depende de qué nivel soy, cuántos puntos voy a recibir por venta. Por ejemplo, si soy nivel 1A, me llega un punto por venta. Por una sola venta me llegan 4,300 pesos o $340. Sí. Si soy nivel 2A, me llegan 2 puntos por una sola venta, tanto mía como de mi equipo, de los que están abajo de mí. Entonces, en este punto ya estoy haciendo 8,600 pesos por una sola venta o $680. 3A me llegan 3 puntos, 4A 4 puntos, 5A 5 puntos. Cuando soy 6A ya me llegan 6 puntos por una sola venta. Otra vez, tanto las que yo haga como las que hagan abajo de mí en esta misma línea de ventas. En este punto ya estoy recibiendo cerca de 26,000 pesos por una sola máquina vendida, o $2,040, ¿ok? Entonces, vemos que cada vez se hace más sencillo ese tema que en inglés le llaman el leverage, el apalancamiento, donde cada vez es más fácil generar más dinero sin que tenga que poner mucho esfuerzo. ¿Sí me explico? Y ese es el punto al que queremos llegar. Es del punto del que habla también Robert Kiyosaki, que es el ingreso residual, donde ya no tenga que estar mucho tiempo preocupado por cómo voy a hacer dinero. Entonces, ¿cómo voy subiendo de nivel? Para subir del nivel 1A al 2A, hago 3 ventas directas. Mi primera venta directa, mi segunda venta directa, mi tercera venta directa, ya soy nivel 2A. Para subir del nivel 2A al 3A, acumulo 11 ventas, que ya no tienen que ser todas directas. Puede ser que esta persona de mi tercera venta directa, resolvió algún problema de salud que ha pasado de verdad muchas veces, personas que ni siquiera se querían dedicar al negocio, pero como vendieron una máquina a alguien que pudo resolver un tema de salud de verdad muy, con el que estuvieron batallando tanto tiempo, se emociona tanto esa persona que empieza a vender bastantes máquinas porque está compartiendo su historia. Entonces, la persona que no se quería dedicar al negocio, como empezó a ver todo el dinero que le llegaba, dijo, bueno, ahora sí me quiero dedicar al negocio. Entonces, imagínense que esta persona vende 8 máquinas. 8 más 3, 8, 9, 10, 11, ya subiste al nivel 3A. Y así, por eso digo la palabra acumula, porque acumulando ya no lo tienes que hacer tú solo, ya no solo son ventas directas, también ventas indirectas. Del 3A al 4A, 21 ventas, 4A al 5A, 51 ventas. Para llegar al nivel 6A se acumulan 101 ventas, ¿ok? Para este punto también ya se empezó a difundir como la voz cada vez más, empezaron a hacer esas cadenitas y tienes un equipo más grande abajo de ti. Eventualmente llegamos a este nivel que nos empieza a dar $5,000 al mes de por vida o 75,000 pesos para los que estamos acá en México al mes de por vida, ¿ok? Entonces empezamos a ver cómo se vuelve este plan de retiro para muchos de nosotros, porque vemos, wow, para retirarme a lo mejor no tengo que trabajar hasta que esté viejito, como hemos pensado tanto tiempo, como nos han programado también para ver, pues esta es la manera de hacer las cosas. Me retiro hasta ser viejito y me conformo con lo que me dé el gobierno. No, no tiene que ser así. Me puedo retirar mucho antes y puedo yo también elegir la cantidad de dinero que quiero hacer. Si quiero seguir vendiendo máquinas o si me quiero quedar con esta cantidad, también. Y este esquema se puede heredar a nuestros hijos. Entonces estamos hablando en inglés se le llama generational wealth, riqueza generacional. Estamos también pensando en las futuras generaciones, ¿ok?
Muy bien. ¿Qué nos incluye el movimiento Wake? Porque esto es algo que tienen que saber. Una cosa es el movimiento Wake, otra cosa es Enagic, que fabrica las máquinas. Depende de a quién le compres, saber con quién vas a trabajar. Sepan, explico esto porque yo cuando estaba a punto de comprar mi máquina no sabía esto y yo casi le compraba la máquina a alguien más que está aquí en Monterrey, que no está en el movimiento Wake, cuando en realidad a mí lo que me interesaba era formar parte de este movimiento por todo lo que incluye. Incluye coaching semanal, llamadas diarias, que les llamamos wake up calls, 3 llamadas de flash focus a la semana, mentoría 1 a 1, un portal de entrenamiento en una página de internet donde tenemos acceso a todo el contenido que nos ofrece el Wake, que como se habrán dado cuenta es una comunidad muy consciente y muy diversa. Entonces no nos quedamos con la típica información tradicional de cómo hacer dinero, no sé, por medio del network marketing, o no sé, como temas muy tradicionales, no. Somos una comunidad que de verdad está abierta al constante descubrimiento del ser humano y eso lo compartimos entre unos y otros. Entonces vemos desde temas de conciencia, la ley de la atracción, negocios, emprendimiento, cómo sacarle provecho al sistema en el que vivimos también, porque esto es deducible de impuestos. Entonces empezamos a ver, wow, hay muchas cosas que no nos enseñan tradicionalmente y esta comunidad lo comparte. Y tenemos acceso a través de esta plataforma, acceso al movimiento, a la comunidad del Wake, o sea, todas las personas que somos parte de él, que ahorita somos casi 800 personas a nivel mundial, porque estamos en muchos países alrededor del mundo. Yo personalmente me estoy enfocando en compartir en español, porque como este movimiento nace en California, la mayoría sí está en inglés, pero es mi misión precisamente traer todo este saber, toda esta información al español y poco a poco se está formando también esa comunidad en español. Y los eventos del movimiento Wake, que hay retiros, hay diferentes actividades. Súper. Muchas gracias. Quería asegurarme de terminar a tiempo. Voy a dejar de grabar.